Durante todo el bloque hemos hablado acerca de las civilizaciones prehispánicas: Aridoamérica, Mesoamérica o Asisoamérica, Olmecas, Chichimecas, Zapotecas, Mayas, Teotihuacanos, etc. Nos hemos acercado a su cultura, a su cosmovisión, es decir, la forma en la que ven al mundo, incluso a sus dioses y también un poco a sus costumbres. Después de eso comenzamos a ver qué pasó en la conquista, cuando llegaron los españoles en 1492 y mediante alianzas, guerras y otras situaciones lograron conquistar a México. El proceso de conquista termina en 1521, pero es oficialmente en 1535 cuando se crea la conocida Nueva España, es decir, cuando España decide establecer su virreinato en esta parte del mundo. En un pequeño paréntesis dentro de las curiosidades de México en su historia, es que los grandes acontecimientos han durado centenas exactas. Por ejemplo, el proceso de conquista termina en 1521 y es en 1821 cuando termina formalmente, es decir, exactamente 300 años. En 1810 comienza la independencia y en 1910, 100 años después, se da la Revolución Mexicana. Doy por finalizado el paréntesis. Durante todo el bloque vamos a hablar de lo que fue el virreinato, de cómo era la sociedad de Nueva España, en su economía, en su sistema político, incluso vamos a ahondar un poco en lo que se conoce como el sistema de castas. Hoy específicamente vamos a hablar de la cronología generalizada en los 3 siglos que duró. Como ya dije, la guerra de conquista termina en 1521, sin embargo, ahí no es donde comienza el virreinato. Durante 1521 y hasta 1535 hubo varias organizaciones políticas que intentaron administrar este nuevo país conquistado. Todas estas organizaciones se dieron cuenta, incluso el rey, de que no era posible administrarlo correctamente. Es por eso que en 1535 establecen lo que se conoce como el virreinato, es decir, una especie de división de poder, ya que el rey debía hacerse cargo de España, no podía estar en este nuevo continente. Es por eso que le delegaba ese poder al virrey. Este virrey y los 60 consecutivos eran elegidos mediante un consenso. En él se destacaban sus habilidades de guerra y diplomáticas. Gracias a eso es como le concedían este poder. En estas etapas, para fines teóricos, el libro tiene una distribución. Sin embargo, para comprensión, yo tengo mi propia distribución. Vamos a ver ambas. El libro menciona guerras de conquista, consolidación del régimen colonial, desarrollo económico y autonomía de gobierno y reformas borbónicas, cada uno dividido en estos 3 siglos. Mi distribución personal es, empezando en el siglo XVI, la construcción del virreinato, en el siglo XVII, la extensión y regulación, y en el siglo XVIII, el establecimiento y el decaimiento. Durante el periodo de construcción del virreinato es donde están las guerras de conquista y la consolidación del régimen colonial. Durante este periodo, bien sabemos que la guerra más importante fue contra Tenochtitlan. Sin embargo, a finales del siglo XVI, los chichimecas también tuvieron una guerra. Este periodo de guerra abarcó entre 1547 y 1600. A este periodo precisamente se le conoce así porque aún hubo enfrentamientos bélicos entre españoles y pueblos indígenas. Durante la consolidación del régimen colonial había repúblicas divididas entre españoles y repúblicas de indios. Fue también donde se estableció la organización política, de rey, consejos de indias, virrey, audiencias, alcaldes mayores, corregidores, intendencias. Asimismo, en este periodo es lo que se conoce como conquista espiritual, que con el fin de dar educación y adaptación a esta nueva forma de gobierno impuesto por España, se traían evangelizadores de órdenes distintas como dominicos, franciscanos, agustinos, para poder enseñar la religión al pueblo mesoamericano conquistado. Por eso le llamo construcción del virreinato a este periodo, porque durante 1500 y hasta 1600 se dio la conquista militar, la conquista espiritual y el orden político. Esto sentó las bases para que se conformara el virreinato. El siguiente periodo, que corresponde al siglo XVII, es decir, de 1600 a 1700, es el que yo llamo extensión y regulación. En este periodo comenzaron a distribuirse las riquezas del país. Se crearon encomiendas, repartimiento, tributación, también las minas y la plata empezaron a adquirir una importancia que no te imaginas. Tan solo para que tengas una idea, el peso de plata que se extraía de las minas mexicanas era un peso que se distribuía a nivel mundial. De hecho, como dato curioso, para Estados Unidos se les daba un pequeño papel en el que se les prometía que se les iba a pagar con pesos de minas, de ahí nace el dólar.
Entonces imagínate qué tan importante era la extracción de plata de las minas. Se extendió por todo el mundo. En la parte territorial también se extendieron, ya que no solamente se quedaron en Mesoamérica, fueron abriéndose camino hacia el norte, incluso parte de lo que hoy se conoce como Estados Unidos, y hacia el sur por todo lo que hoy se conoce como Latinoamérica, Perú, Colombia, Guatemala, Chile, etc. Empiezan a desarrollarse también los impuestos y la regulación del comercio. Y no solamente la parte económica fue importante en este periodo, ya que como dije antes había tres órdenes evangelizadoras, los franciscanos, dominicos y agustinos. Sin embargo, a pesar de que todos buscaban el mismo fin, no todos conservaban los mismos métodos, ya que algunos de los evangelizadores, con tal de extraer las creencias del pueblo mesoamericano, llegaron al límite de la violencia, mientras que otros eran más pacíficos. Lo que hicieron fue adentrarse al pueblo mesoamericano, conocer su cultura, sus costumbres, aprender incluso su idioma y de esa manera poder enseñar la religión como debía ser. Por eso le llamo periodo de extensión y regulación, porque se extendieron territorialmente y económicamente se extendieron y lo regularon. Asimismo, se buscó la paz en esta incorporación cultural. El último periodo, el del siglo XVIII, es al que yo llamo establecimiento y decaimiento, que es donde se dieron las reformas borbónicas. Durante este periodo se crearon instituciones culturales que pretendían modernizar esta parte del mundo de Nueva España gracias a las riquezas extraídas y al auge que estaba teniendo España durante su imperio. Sin embargo, la Casa Borbón de España comenzaba a imponer reformas. En estas reformas alteraba al orden político y al orden económico. Eso por una parte pudo haberlo controlado España, sin embargo hubo cosas que no podían controlar, entre esas que hubo grandes epidemias durante ese tiempo. No confundamos la palabra epidemia con pandemia. Una epidemia podríamos decir que es a un nivel de ciudades, mientras que una pandemia es a nivel mundial. Pero volvamos a los Borbones. Ellos lo que pretendían era incrementar las riquezas. Y es que en 1535, precisamente la razón por la que establecieron un virrey era para descentralizar el poder, es decir, que el rey no lo hiciera todo. De esta manera, la distribución proveía una mejor administración. Los Borbones querían hacer lo contrario, querían centralizar todo otra vez. Sin embargo, estaban en desventaja con Francia e Inglaterra, ya que las guerras contra ellos no los dejaban establecerse en una buena posición económica y entraron en una crisis. Si ya de por sí tenían situaciones sociales como las epidemias, también del lado del mestizaje empezaron a haber descontentos. Recordemos un poco lo pasado que hemos hablado acerca de que la política de España correspondía de qué tipo de familia venías. Si venías de español y de indígena, de alguna manera tenías un cierto poder político. Esto comenzó a formar un descontrol en toda Nueva España, ya que todos los descendientes de españoles pretendían obtener un cargo político importante. Esta situación social, las epidemias y la crisis económica que comenzó en España gracias a la Casa Borbona produjo su decaimiento, y es por eso que de 1700 a 1800 se dieron todas estas rupturas dentro de la Nueva España, y es en 1810, 10 años después del cambio de siglo, cuando comienza la independencia de México, que de hecho comenzaron las conspiraciones desde principios de 1800, pero eso es otro tema. Ahora, para formación cívica y ética vamos a utilizar un poco la opinión y la reflexión. Imagina que eres un adolescente de 1800, tú conoces toda la situación, hay epidemias, hay una situación social con los criollos, mestizos, negros, españoles, etc. Y el imperio español, que ha tenido un auge por 400 años, está teniendo una crisis económica. Entonces tienes dos opciones: luchar porque este imperio, que de alguna manera ha establecido una economía en esta parte del mundo que es México, y que lo ayudes a alcanzar su más alto nivel económico, cultural y todo lo que corresponda, o luchar por la identidad que te fue arrebatada 300 años antes y comenzar la independencia de México. ¿Cuál de las dos posturas hubieras tomado?